De una obra maestra, gente. De una obra maestra os vengo a hablar hoy. Os vengo a hablar de En un vasto dominio, de Vicente Aleixandre. Una pequeña reseña de este poemario, de mi poemario favorito, de mi poeta favorito. Es lo que os voy a hacer en este vídeo a modo de introducción para lo que serán muchos más vídeos que se vendrán en este canal sobre esta obra y otras muchas de Vicente Aleixandre que a mí me encantan porque, como digo, es mi poeta favorito y esta, de todas sus obras, es, al menos de las que he leído hasta ahora, mi favorita. Antes de haceros la reseña como tal de este libro, quiero hacer una pequeña introducción sobre Vicente Aleixandre para quien no lo conozca. Vicente Aleixandre fue uno de los poetas más importantes de la generación del 27. De hecho, fue el único de dicha generación y de los pocos españoles que ganó el Premio Nobel de Literatura. Lo hizo concretamente en el año 1977. Él nació en 1898, como veis, un año también muy importante para lo que sería la historia de la literatura española, porque daría a luz a la generación anterior de poetas, reconocida anterior a la del 27, que fue precisamente la del 98. Y en 1984 murió en Madrid. Fue uno de los poetas más distinguidos de la generación del 27 también por su estilo único en comparación con el de sus compañeros. Él siempre se alejó bastante de todo lo que tenía que ver con la métrica, la estética, la musicalidad de sus composiciones y se concentró mucho más en desarrollar una profunda y una densa reflexión filosófica que casi podría hasta considerarse sistemática. De hecho, teniendo en cuenta que era poeta, puede considerarse bastante sistemática, teniendo en cuenta, como digo, que era poeta y no filósofo como tal, aunque, como digo, a través del arte de la poesía, él lo que hacía era grandes reflexiones, grandes quehaceres, por decirlo de alguna manera, filosóficos, a través de metáforas, simbolismo, evocación de imágenes, ese tipo de recursos artísticos que acabaron generando en su producción poética jodidas Biblias modernas, Biblias del siglo XX, como son esta de aquí. Cabe destacar que la crítica literaria ha solido distinguir la etapa, o mejor dicho, separar la producción de Vicente Aleixandre en tres etapas. Una primera, a la que han llamado una etapa de poesía pura, una segunda de poesía surrealista y por último una etapa de poesía antropocéntrica, un nombre que por otra parte a mí me parece bastante desacertado porque toda la producción literaria de Vicente Aleixandre puede considerarse antropocéntrica, porque antropocéntrico era su pensamiento y antropocéntrica era su filosofía. En cualquier caso, es en esta última etapa en la que se enmarca En un vasto dominio, una obra publicada en 1962. Es un poemario que se distingue un poco de las obras anteriores de Vicente Aleixandre, obras surrealistas como La destrucción o el amor, que tengo por aquí también, la tengo en una versión un poco simple del país, pero que es una obra magnífica también. Se distinguían, se caracterizaban por utilizar, pues eso, una forma de escribir bastante surrealista que para un lector o una lectora poco acostumbrado, es complicada, es difícil de entender porque utiliza una serie de recursos, una combinación de metáforas y de elementos bastante difíciles de concebir, bastante oscuras, que complican bastante lo que viene siendo la interpretación del poema o la comprensión de lo que Vicente Aleixandre querría expresar con sus versos. Ahora bien, eso se mantiene un poco en un vasto dominio, pero también se ve un poco desplazado por un nivel mayor de claridad o de lenguaje más explícito. No lenguaje, el lenguaje no es lo que se vuelve más explícito en Vicente Aleixandre, aunque también un poco, de hecho a veces roza el tecnicismo, pero lo que sí que cambia bastante es la combinación de los elementos y las metáforas que utiliza. Lo hace de forma mucho más clara, más explícita, más inteligible para el lector o digamos más fácil de comprender. Como digo, su lenguaje incluso a veces se vuelve tecnicista porque, como veremos ahora, se adentra en temas como el cuerpo, la condición material del ser humano, utilizando a veces expresiones casi biologicistas para referirse a procesos de hecho biológicos como puede ser pues el funcionamiento nervioso del cuerpo. Ahora bien, y entro en la reseña como tal de la obra, ¿de qué trata este poemario En un vasto dominio? Pues yo siempre digo que trata de la condición humana en su más amplia amplitud, valga la redundancia, en su consideración más amplia posible. Es un poemario que yo creo se podría haber titulado
lo humano, y el señor Vicente Aleixandre se podría haber quedado tan ancho, porque realmente dicho título reflejaría lo que él plasma en los versos que publicó aquí, en 1962. Podría extenderme muchísimo, y de hecho lo voy a hacer en otros vídeos que publicaré en este canal a lo largo del tiempo, que vendrán más adelante y que serán más largos y más densos. Aquí simplemente quiero dar unas pinceladas de lo que os podéis encontrar en este poemario, de los temas, de las ideas que os podéis encontrar en él y de cómo son tratadas. Considero que en este sentido es muy importante destacar el primer capítulo, el cual yo he trabajado bastante porque me parece de lo más brillante que hay en todo el poemario. Es un capítulo titulado Primera Incorporación. ¿Por qué? Porque todo el poemario narra, porque de hecho es de forma bastante narrativa, como se divide la estructura del libro en varios capítulos, la inscripción y el surgimiento de la especie humana, del ser humano, en la realidad. La realidad es de hecho el vasto dominio que da título al poemario. Y en el primer capítulo Vicente Aleixandre se refiere a esa primera incorporación, a esa primera parte del ser humano que se incorporaría al vasto dominio, a la realidad. Y esa primera parte que se incorpora es ni más ni menos que el cuerpo, la condición material del ser humano. Para Vicente Aleixandre, el cuerpo es la condición primordial y más ineludible y verdadera del ser humano y la fuente de sus capacidades y su agencia, que es por otra parte lo que distingue al ser humano de cualquier otro ser que puebla la tierra. Esto está muy ligado con su pensamiento espiritual. Él era profundamente materialista, pero al mismo tiempo bastante espiritual. Que diréis, ¿cómo puede ser eso? Espiritualidad, materialismo son cosas que no casan en principio. Pero en el pensamiento de Aleixandre, en la producción artística de Vicente Aleixandre, quedan muy bien hiladas, además de forma muy constante a lo largo de toda su producción. Él se mantuvo muy constante en sus ideas y en sus reflexiones a lo largo de toda su obra, desde las primeras que publicó hasta las últimas. Por eso digo también que para ser un poeta puede considerarse bastante sistemático. Pero, como iba diciendo, él tenía una espiritualidad muy materialista de orden telúrico, dado que ligaba la materialidad, la condición material del ser humano, su corporalidad o como coño se diga, la ligaba, la asociaba o la describía, mejor dicho, como una pequeña parte más de lo que venía siendo la materia universal de la Tierra, de la realidad. De hecho, me gustaría recitaros unos breves versos del primer capítulo que abre del primer poema que abre el primer capítulo y que se llama Materia Humana. Es más largo de lo que yo os voy a leer, pero más o menos por la mitad, Vicente Aleixandre, refiriéndose a la condición corporal del ser humano, escribió lo siguiente, y veréis cómo enseguida os transmite la idea que yo os intento explicar un poco. Vicente Aleixandre escribió lo siguiente, refiriéndose al cuerpo humano. Una onda única en la que todos son, por la que todo es y en la que todos están, llegan, pulsan, se crean. Onda de la materia pura en la que inmerso te hallas, que por ti existe también y que desde lejísimos te ha alcanzado. Allí respira en la extensión total, humanidad, con toda su dimensión profunda, casi infinita. Así concebía Vicente Aleixandre lo que para él sería la condición más primordial y verdadera del ser humano, que es su cuerpo, como una parte más de la unidad telúrica, de la unidad de la materia terrestre. Una espiritualidad que, a pesar de ser espiritual, porque como vemos trasciende al individuo y trasciende la materia del individuo en particular para asociarla a una unidad más cósmica, era profundamente atea. Aquí no hay Dios que valga, y nunca mejor dicho, no hay una fuerza inteligente, sobrehumana, sino una fuerza natural, telúrica, a la que el ser humano se asocia, en la que el ser humano se inscribe. De todas formas, para comprender mejor lo que viene siendo esta idea, si os interesa, leed el poemario, que en última instancia lo que estoy haciendo en este vídeo es recomendároslo. Y tenéis que fiaros de mi sabia opinión. En otro orden de cosas, algo que está muy presente en el libro también es la dualidad o la dicotomía, que en realidad no es ni dualista ni dicotómica, entre mente y cuerpo. Y es que Vicente Aleixandre sí que aborda estos dos niveles del ser humano, la mente y el cuerpo, pero como digo, no se puede considerar un dualismo ontológico en el sentido tal vez cartesiano o platónico, porque para Vicente Aleixandre, aunque estos dos planos existían y existían de forma diferenciada, también existían de forma totalmente interdependiente. Mente y cuerpo, para Aleixandre, son dos niveles de la humanidad que se necesitan y que no pueden existir el uno sin el otro, al menos en lo que viene siendo el contexto humano. En resumen, podría deciros que para Aleixandre la mente diseña y el cuerpo hace. Lo que ocurre
es que todo aquello que la mente diseña no puede considerarse existente hasta que no se manifiesta materialmente. He ahí una vez más su pensamiento materialista. Y esta manifestación material, esta forma de ser, de existir, no puede llevarse a cabo si no es con el cuerpo, con el hacer, con la capacidad de agencia del cuerpo, que es el que ejerce la voluntad del individuo sobre el mundo material. Lo que pasa es que al mismo tiempo el cuerpo no puede considerarse, por muy material que sea, no puede considerarse humano si no está dotado de una mente, de una capacidad intelectual y racional que ayude a las personas a interpretar, percibir el mundo y diseñar y preparar su voluntad, sus deseos y sus impulsos al fin y al cabo también. Sin embargo, la mente tiene un soporte material sin el que no puede existir, que es ni más ni menos que el cerebro. Como podréis ver en estos poemas de este poemario, aborda los órganos del cuerpo. Vicente Aleixandre le da a cada uno de ellos, aunque no a todos, un poema en concreto tremendamente bello en el que ahonda en la condición de ese órgano, en la función que juega en la condición humana y en el cuerpo humano y en el quehacer de nuestra especie. Así que la mente tendría un soporte material totalmente necesario, que sería el cerebro, y a su vez el cuerpo humano, para considerarse humano, necesita de esa mente que habita en el cerebro. Como digo, esto es algo que para comprenderlo mejor debéis leer en el poemario, aunque si tenéis más paciencia, yo también lo explicaré en vídeos siguientes. Ahora bien, establecida esta premisa básica de la corporalidad, el cuerpo como premisa fundamental del ser humano y este dualismo que no es dualista, ni esta dicotomía que no es dicotómica entre mente y cuerpo, Vicente Aleixandre lo que hace a lo largo del libro es adentrarse en temas profundamente interesantes para lo que es la condición humana. Se adentra en el anhelo del ser humano se adentra en el anhelo del ser humano, en el anhelo que tiene el ser humano de trascender en el tiempo, de pervivir en el tiempo a través de obras, de una producción como puede ser la artística. De hecho, le dedica en este sentido varios poemas a escritores como Lope de Vega, y a muchos pintores como Velázquez, a quien él admiraba y a quien le dedica, a sus obras le dedica la última parte de En un vasto dominio, para profundizar en la idea de la vida, de lo que es la vida y lo que es el arte pictórico como reproducción o imitación de la vida, en lo cual consideraba a Velázquez un maestro. Se adentra en el tema de la agencia humana que he venido mencionando y que es absolutamente fundamental para Vicente Aleixandre, aunque él no la menciona con este nombre, una agencia humana por la cual él se siente absolutamente fascinado sin entrar en consideraciones morales, es decir, sin valorar sobre lo que puede hacer, sobre si lo que puede hacer el ser humano es malo o bueno moralmente hablando. Él se fascina y se maravilla de la amplitud de la agencia, de la amplitud de nuestras capacidades, unas capacidades que pueden abarcar desde la guerra hasta el amor, unas capacidades que a través del cuerpo pueden llevar a cabo la creación o la destrucción o el amor o la guerra, como vengo explicando, y que son simplemente por su amplitud y su gran capacidad para doblegar el mundo, la tierra, que esto no lo he mencionado, pero está muy ligado con la espiritualidad materialista de Vicente Aleixandre. Él considera la tierra madre del ser humano por esta forma que tiene de, a través de su materia constante en el espacio y el tiempo, producir al ser humano. También la considera hija del ser humano al mismo tiempo, porque, al igual que su madre, es hija porque el ser humano, a través de su agencia, es capaz de doblegar, modificar la tierra en base a su voluntad y sus proyectos, convirtiéndola en algo nuevo, dotado de vida. He ahí el antropocentrismo de Vicente Aleixandre. No sé si he mencionado, de hecho, que su obra suele dividirse, la crítica literaria suele dividir la obra de Vicente Aleixandre en tres etapas. Una primera de poesía pura, una segunda de poesía surrealista y una última de poesía antropocéntrica, que tal vez ya lo he dicho, pero a mí me parece un título un poco desacertado, lo de poesía antropocéntrica, porque toda la poesía de Vicente Aleixandre es profundamente antropocéntrica. Todo su pensamiento y toda su filosofía son profundamente antropocéntricas y por lo tanto lo son todas sus producciones desde la primera hasta la última. En definitiva, estos son temas y ejemplos y poemas los que os he citado y versos los que os he citado, lo que podéis encontrar en este poemario que yo os recomiendo encarecidamente. Nada más, esto ha sido todo, espero que os guste, espero que os cause curiosidad y espero que estéis en el siguiente vídeo y que disfrutéis de este canal.
Ya sabéis, lo prometido es deuda y os traeré más contenido sobre este poemario que es fascinante. Un beso.